En principio sí. Eso os mandaré instrucciones por escrito. ¿Vale? ¿No hay nadie más ahí de los nuestros? Ah, vale, vale. Qué raro que faltéis vosotros. Hola. Bueno, vamos a comenzar con el examen que ha habido. Vamos con una migaja de retraso. Mi intención en la clase de hoy, bueno, seguramente son dos teoremas muy importantes de por sí, el teorema de no retracción y el teorema del punto fijo de Brouwer. El primero quiero darlo aparte de porque el resultado es importante, porque lo que se usa para probarlo es un truco muy habitual en el contexto en el que nos estamos moviendo. O sea, el truco que vamos a usar aquí se usa mucho para probar propiedades de los espacios y, por tanto, yo quiero que lo conozcáis desde ya, aunque volverá a aparecer en los ejercicios. Y el segundo, porque es un resultado súper clásico en este contexto y muy importante y se prueba rápido y me gustaría quiero que lo conozcáis. Vamos, quiero que veáis la prueba, que es una prueba. Hay muchísimas pruebas, de hecho, si vais a los apuntes de Antonio y de Javi, la prueba que dan es diferente de la que yo voy a dar. Voy a dar la que viene, creo que viene en el Kosniowski. Se vais a ver que es una prueba rápida y de este tipo de pruebas que dice, el que hizo esto es un genio. De hecho, el propio Brouwer era un genio. Hasta que dejó la topología y se le fue a la cabeza, fue un auténtico genio. Después lo siguió siendo, pero ya decía cosas raras. Y luego, en la segunda parte de la clase, vamos a hablar un poquito de grupos, porque para recordar que el objetivo de lo que viene hasta ahora es calcular grupos fundamentales. El resultado principal, que es el teorema de Streifer-Van Kampen, que si todo va normal lo enunciaré mañana, y que es lo que vamos a utilizar para calcular grupos fundamentales, necesita algunas cositas de grupos, algunas que las recordaré porque ya las sabéis o las habréis sabido en algún momento, y otras que serán nuevas, que es dar grupos por generadores y relaciones, que es lo fundamental para poder aplicar el teorema que os digo que nos permite calcular grupos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con el primero de los dos teoremas que digo. Voy a poner aquí el chat, perdón. Que es el teorema de no retracción. Esto va a responder a una pregunta de uno de vosotros. ¡Ay! Antes de que se me olvide, una cosita. Inciso. Me lo señaló ayer una alumna. Cuando hice el otro día el ejercicio, el 2 implica 3. Del ejercicio creo que era el 3 de la hoja 4, que era el ver que si una aplicación se extendía a una aplicación de S1, toda aplicación de S1 se extendía de 2, entonces los grupos fundamentales eran triviales, ¿os acordáis? Que lo hice en la pizarra el lunes. Hubo una cosa que la escribí al revés, estaba aquí charlando y no me di cuenta, tampoco se dio cuenta nadie más, que es que escribía al revés las definiciones, las composiciones de retracto. Os recuerdo que si yo tengo R, retracto de deformación, donde R va de X en A, la idea es que R compuesto con I es la identidad de A y que I compuesto con R es homotópico a la identidad de X, ¿vale? Que si alguien ve ese vídeo, y lo digo también por lo que estáis en casa, si alguien ve ese vídeo, cuando escribo esto, lo he escrito cambiado. He puesto este aquí y este aquí. Si lo analizáis un poco veréis que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, por avisaros. Me advirtió ayer una chica que se había liado con esto porque no lo veía bien y digo, claro, ¿cómo lo vas a ver bien si es que estoy tonto y lo he escrito mal? ¿De acuerdo? Eso es lo correcto. La definición en su momento sí la puse correctamente, pero el otro día lo escribí con errata. ¿Vale? Quería solamente decir eso. Y ahora vamos ya con el teorema. El teorema dice una cosa que uno de vosotros, no sé si ha sido en este grupo o en el otro, me dijo, uno de los que estaban en casa, que es que si se podía retraer el disco sobre la circunferencia. Yo le dije que intuitivamente no, porque, digamos, no tenemos desde dónde empujar. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en retraer el disco sobre la circunferencia, una aplicación continua, en algún momento como que se nos raja la circunferencia. El retracto que nosotros conocemos es cuando le quitamos un punto a la circunferencia. Entonces, sí, desde ahí podemos proyectar sobre ese 1. Pero si ponemos ese punto,
Si la llenamos entera, intuitivamente no podemos hacerlo. Este teorema lo que nos da es una formulación rigurosa de eso y una prueba. ¿De acuerdo? De que no podemos retraer el disco sobre la circunferencia que es su frontera. No existe ninguna retracción R de D2 cerrado, lo pienso cerrado, sobre S1. Si no lo pensase cerrado, pues entonces S1 no sería subespacio. ¿Vale? No existe ninguna aplicación del disco cerrado en la circunferencia que sea la identidad sobre los puntos de la circunferencia. ¿Ok? Vamos a ver la prueba. Es interesante para nosotros, ya os digo, porque usa de un modo muy sencillo y a la vez muy potente las propiedades del grupo fundamental. ¿Vale? Entonces, fijamos un punto x0, un punto base, x0 perteneciente a la esfera, para poder calcular el grupo fundamental siempre tenemos que hablar de punto base, aunque el grupo fundamental en este caso no depende del punto base, su tipo de isomorfismo no depende del punto base, porque estos espacios son conexos por caminos, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, vamos a considerar esta composición. Consideramos la composición S1, la inclusión en el disco y un posible retracto a S1. Debería haber dicho antes, no lo he dicho, es reducción al absurdo. Suponemos que existe R. Suponemos que existe el retracto. ¿Vale? Eso habría que ponerlo aquí. ¿Vale? Queremos probar que no existe un retracto, entonces suponemos que existe y tenemos que llegar a una contradicción con algo que sepamos. Si eso ocurriera, pues tenemos que ver que el orden del mundo conocido se nos viene abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, nadie ha preguntado, ¿no? Nunca sé si unos días hace ruido y otros no. ¿Está eso puesto? Sí. Se supone que hará ruido si alguien pregunta. Entonces consideramos esta composición. R es un retracto y es la identidad. ¿Esta composición quién es? ¿Quién es esa composición? ¿Quién es? ¿Cuál es la definición de retracto? Es la identidad. Esa composición, lo que significa retracto es que existe, o sea, que R es una retracción, es que existe esta R de modo que esto sea la identidad. ¿Vale? Eso ya hay que saberlo. Entonces, esta composición es la identidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a escribir de una manera un poco más conveniente. Voy a escribir el mismo diagrama S, pero de una manera que nos va a ser más útil. De S1 a S1, la identidad. Esto se mete en D2 mediante la inclusión y eso se retrae sobre S1. ¿Vale? Es lo mismo que está escrito allí, pero de una manera más sutil. ¿Ok? Y ahora vamos a mirar el diagrama a nivel de grupos fundamentales. ¿Vale? A nivel de grupos fundamentales, ¿qué ocurre? Pongo el pi, quito el punto base, está todo basado en X0, ¿vale? Como estas aplicaciones llevan X0 en X0, se supone todo basado en X0. Aquí tenemos pi1 de S1, aquí tenemos pi1 de S1, aquí abajo tenemos pi1 de D2, y aquí tenemos otra aplicación. Observad que le he quitado aquí el gancho a la izquierda, mirad un momento aquí, porque ahora esta aplicación en principio ya no tiene por qué ser inyectiva. ¿Vale? DS1, D2 es la inclusión, es inyectiva, por eso el ganchito este de aquí, pero ahí se lo he quitado porque en grupo fundamental no sabemos que sea inyectiva. ¿Vale? Entonces, aquí están las aplicaciones inducidas a nivel de grupo fundamental. La identidad induce la identidad a nivel de grupo fundamental, identidad estrella si queréis. Aquí abajo tendría I estrella y aquí abajo tendría
R estrella. ¿Vale? Esto es porque sabemos que el grupo fundamental funciona bien con aplicaciones, con aplicaciones continuas. Esto lo probamos ya hace unos días. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Todo bien en casa? Vale, pues ahora vamos a, en lugar de tener aquí estos pi1 que molestan, vamos a ver los grupos, vamos a quitar la máscara y vamos a ver a los grupos desnuditos. ¿Quién es pi1 de S1? El teorema del grado. ¿Quién es el grupo fundamental de la circunferencia? Z, es lo que probamos el otro día. Eso es, Z. Pues entonces, aquí arriba tengo la identidad de Z. Bueno, no lo he dicho, pero este diagrama, por supuesto, es conmutativo. O sea, da lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿vale? Porque da lo mismo hacer esto que hacer esto. Vale, pues aquí tendría de Z en Z la identidad. Y ahora, ¿quién es pi1 del disco? ¿Qué? Sí. ¿Quién lo ha dicho? El 0. Pi1 del disco, el disco. No tengáis miedo, estas son cosas fáciles lo que estoy preguntando. El disco es contráctil y sabemos que los espacios contráctiles no tienen grupo fundamental. ¿Vale? Entonces esto 0, o normalmente se le representa 1, pero vamos, es lo mismo. De hecho, aquí quizá mejor representarlo 0 porque lo estamos pensando aditivamente. Entonces, sí, 0. Y tenemos pues, las aplicaciones de antes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ese diagrama es conmutativo porque este es conmutativo. ¿Vale? ¿Alguien ve algo raro en el último diagrama? ¿Perdón? ¿Qué relación? No, que estamos, la parte de pasar de tener el 0 y tener que retraer sobre z. ¿No? Es que no entiendo qué me estás diciendo. No sé lo que veo raro de ese diagrama. ¿Este diagrama es conmutativo? No, Gonzalo, ¿por qué? Pensad, conmutativo es que hacer esto tiene que ser lo mismo que hacer esto. ¿Es lo mismo hacer esto que hacer esto? ¿Qué le pasa al 2? Si cojo aquí, si empiezo aquí con el 2. Si voy por arriba, ¿qué me da aquí? ¿Qué me da? 2. No tengáis miedo, la identidad sobre cualquier cosa del mundo, la identidad sobre mi cabeza es mi cabeza. La identidad sobre el 2 es el 2. ¿Vale? Y si paso por aquí, ¿a dónde me va el 2? Al 0, porque todo lo de aquí va al 0. ¿Vale? Pues este diagrama no es conmutativo. ¿Lo veis? Por tanto, contradicción. Este diagrama no es conmutativo. No es conmutativo. Conmutativo. Contradicción. ¿Vale? Y este diagrama es lo más brutalmente, sanguinariamente poco conmutativo que hay en el mundo. O sea, excepto el 0, todos los demás tienen imágenes diferentes por aquí que por aquí. Porque esto es constante. El 3, por aquí va el 3, por aquí va el 0. El 7, por aquí va el 7, por aquí va el 0. Es lo menos conmutativo del mundo. ¿Lo veis? Hemos llegado a una contradicción, por tanto, partíamos del absurdo, de la hipótesis de que existía R, luego R no puede existir. ¿Lo veis? ¿En casa todo bien? ¿Vale? Pues daos cuenta de una cosa muy interesante. Bueno, primero, dos cosas. Una, este tipo de estrategia es muy común para probar cosas en los espacios. ¿De acuerdo? Veo los espacios, veo qué ocurre a nivel de grupo fundamental y habitualmente el grupo fundamental me puede negar algo. Por ejemplo, aquí me niega que este diagrama sea conmutativo. Y a partir de lo que me niegue el grupo fundamental, yo puedo obtener cosas de los espacios de arriba. Por ejemplo, en este caso, que no existe la retracción. ¿De acuerdo? La moraleja de esto es, ¿quieres saber algo sobre los espacios? Mira lo que pasa en el grupo fundamental. Quizá, uy, explotó. Quizá pueda ayudarte. ¿De acuerdo? Y ahora, segunda cosa interesante que quería decir. Bueno, interesante, en este contexto. No espero que se lo contéis a vuestros amigos. Segunda cosa interesante. O a lo mejor está guay.
daos cuenta de que estamos resolviendo de modo homotópico, o sea, utilizando herramientas homotópicas de topología algebraica, el grupo fundamental, un problema que no es homotópico, un problema que es de espacios. Porque aquí arriba, en el enunciado, no hay nada de homotopía. Aquí el enunciado solamente habla de retracción y retracción. Si yo no pongo aquí detrás de deformación, retracción es un concepto puramente de espacios. ¿Vale? Retracción es que la composición correspondiente sea la identidad. Aquí no hay homotopía, ni grupo fundamental, ni lazos, ni nada de nada. Es un teorema sobre espacios que se resuelve con herramientas de homotopía. ¿Lo veis? Eso quiere decir que son herramientas potentes. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el mecanismo? ¿Todo bien? Vale. Pues entonces voy a probar el otro teorema. Está claro, ¿no? Los de casa también. ¿Hay algún paso que no se vea? Yo creo que es bastante transparente la prueba. Una vez que uno se acostumbra a mirarlo a nivel de grupos. Estos días trabajaremos un poquito con grupos. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Pues vamos entonces al otro. Voy a cambiar de cámara. El otro es el teorema del punto fijo de Brouwer. Que también es un teorema de topología general. O sea, no aparece nada de homotopía en su formulación. Ahí. Es un resultado clásico y muy importante que aparece en muchos contextos. Se prueban muchas cosas a partir de él y además tiene muchas pruebas diferentes. ¿Qué dice el teorema del punto fijo de Brouwer? Dice que, teorema, toda aplicación F del disco unidad cerrado en el disco unidad cerrado tiene un punto fijo. O sea, existe un punto del disco tal que f de x es igual a x. Un punto que es fijado por la aplicación f. Por eso se llama punto fijo. ¿De acuerdo? ¿Os suena punto fijo? ¿Lo habéis visto antes en la carrera, en algún momento? ¿Sí? ¿Dónde? En E2, ¿no? Claro. En ecuaciones diferenciales aparecen muchas veces puntos fijos. También en análisis es un ámbito de investigación bastante potente. De hecho, aquí hay mucha gente que trabaja en teoría de puntos fijos en el departamento de análisis. Y en topología, los que sigáis adelante con homología, veréis que hay otro teorema de punto fijo bastante importante, que es el teorema de punto fijo de Lefschetz. Que bueno, es con otras hipótesis, pero también es... Básicamente siempre es importante saber los puntos que están fijados por las aplicaciones, porque eso en particular nos da soluciones muchas veces de ecuaciones interesantes. ¿Vale? Y nos dice mucho sobre la forma de los objetos que están envueltos. Bueno, pues nosotros vamos a probar que toda aplicación del disco en sí mismo tiene un punto fijo. ¿Vale? Que es una cosa que a priori yo creo que no es intuitiva, o al menos a mí no me parece intuitiva. Las aplicaciones del disco en el disco os parecen una cosa bastante esotérica, y esto, sin embargo, es una cosa muy concreta. ¿De acuerdo? Uno podría pensar que moviendo el punto fijo, aplicación continua, por supuesto, ¿eh? Cuando digo que digo aplicación continua. Ya dije cuando empezamos con la parte de homotopía que las aplicaciones serían continuas, que a veces se me olvidaría ponerlo, este ha sido uno de los casos. Os dejo para vosotros, para que penséis en la soledad de vuestra felicidad, que dar una aplicación que no es continua, que no tiene puntos fijos. Eso es sencillísimo. Te llevas todos los puntos a uno, diferente de él, y el que falta te lo llevas fuera. Eso es. Si rompes la continuidad no tiene chiste ninguno. ¿Vale? Pero si le metes continua, pues ya es extraño, o es al menos llamativo, este enunciado. Uno pensaría que pues, se podrían mover los puntos de una cierta manera, de modo que a lo mejor ninguno se quedase fijo. Que perturbando un poco, ninguno se quedase fijo, pero no puede pasar. Siempre hay un punto fijo. Entonces vamos a ver la prueba.
La prueba es muy geométrica. La prueba que yo voy a daros es muy geométrica. Ya os digo que hay bastantes. Entonces, suponemos, de nuevo reducción al absurdo, suponemos que f no tiene punto fijo. Suponemos que f no tiene punto fijo. ¿Vale? Y hay que llegar a contradicción. La contradicción a la que vamos a llegar va a ser que vamos a ser capaces de construir una retracción de D2 gorro en S1. Y sabemos que eso no puede existir por el teorema anterior. ¿De acuerdo? Esa es la contradicción a la que vamos a llegar. Ese va a ser el absurdo. Construir una retracción del disco en la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, pues la construcción de la retracción es de la siguiente manera. Suponéis que tenéis el disco, ¿no? Este es de 2. ¿Vale? Y ahora, para cada punto del disco, X, yo tengo un punto f de x que es su imagen. Y lo que nos garantiza la hipótesis es que f de x y x siempre son diferentes. ¿De acuerdo? Como estamos suponiendo que no tiene punto fijo, x y f de x siempre son diferentes. Pueden estar en el dentro, pueden estar en el borde, pero siempre son diferentes. ¿Vale? ¿Se entiende? Ahora, considero la recta que pasa por x y por f de x. Dos puntos en el plano siempre una única recta. Considero esta recta y ahora me fijo de los dos puntos, o sea, de los dos puntos de corte de la recta con la circunferencia, me fijo en el que está más cerca de x. ¿Vale? Siempre va a haber uno que esté más cerca de x y otro que esté más cerca de f de x, pues me fijo en este. Y a ese voy a llamarlo r de x. ¿Me seguís? ¿Veis el mecanismo, no? Yo para esto que he hecho aquí para el punto x, puedo hacerlo para cualquier punto. Tengo mi x, tengo mi f, trazo mi recta y en el punto más cercano al x, corto con la circunferencia. Y eso lo voy a llamar r de x. ¿Vale? De esta manera yo he asignado, como podéis ver, a cada punto del disco le he asignado un punto de la circunferencia. ¿Lo veis? Esta r, que yo he definido así, me da una función de el disco en S1. ¿Qué tengo que probar para ver que es retracto y por tanto llegar a la contradicción? ¿Qué tengo que probar? Os lo pregunto, no es retórico. Porque cuando tú haces el corte, este punto siempre está en la circunferencia, en la frontera. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que probar para probar que es retracto? Tengo que probar dos cosas. ¿Qué cosas son? Que I compuesta con R es la identidad, exacto. ¿Pero qué le pasa a I compuesto con R? O sea, lo primero que tengo que probar, o sea, hay que probar dos cosas. Una es que I compuesto con R, R compuesto con I. Otra vez no caigo en lo mismo. Hay que probar que R compuesto con I es la identidad de S1. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre en S1? Yo tengo aquí mi X, voy a llamarlo de otra manera, lo voy a llamar X0, por ejemplo, para no confundirme con esto, o Y. Si yo tengo aquí un Y, tengo el f de I, que estará donde sea, y lo que me dice la regla es que la imagen vuelve a ser I. ¿De acuerdo? Por tanto, la aplicación es la identidad sobre los puntos de S1. ¿Ok? Si yo parto de un punto que esté en la circunferencia, cojo su imagen, esté donde esté, trazo la recta y el corte más cercano ahí es precisamente el propio I. Por tanto, la aplicación es la identidad sobre la circunferencia. ¿Vale? ¿Todo bien con eso? ¿Casa? ¿Estáis calladitos? Tengo la ilusión de que me estáis escuchando todos. Sí, Alba, repito esto último. Si yo tomo un I en la circunferencia, o sea, yo lo que quiero ver es que sobre los puntos de la circunferencia la asignación R no hace nada, funciona como la identidad. Entonces, ¿qué hago? Cojo I, cojo su imagen por F.
que será otro punto, el que sea, por ejemplo, el que yo he dibujado. Trazo la recta. Y el punto, digamos, de corte con la circunferencia más cercano ahí, en este caso es el propio I, porque I ya está en la circunferencia. Por tanto, la imagen de I, R de I, es el propio I. Es la identidad sobre I. ¿De acuerdo, Alba? ¿Se entiende? Vale, perfecto. ¿Y ahora qué es la otra cosa que tengo que probar? ¿Qué me falta para ver qué es retracto? No. Eso sería retracto de deformación. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Me habéis sacado el tema, ahora os tengo que pinchar. ¿Por qué no puede ser retracto de deformación? ¿Por qué S1 no puede ser retracto de deformación del disco? Pero, eso es S1, sí. Esto es retracto. Pero lo que me habéis dicho ahí, que es I compuesto con R, esa, pero para retracto, esta condición, o sea, en cuanto, digamos, a condiciones de compuesto, lo digo de otra manera. Lo que quería que me dijeseis, que no me habéis dicho, y luego voy a estar llorando un poco por ello, es que hace falta probar que es continuo. Que los retractos son continuos. ¿Vale? Eso lo vemos ahora. Lo otro que me estabais diciendo, que es I compuesto con R, homotópico la identidad, esta es la condición de retracto de deformación. ¿Vale? Eso aquí no tenemos que probarlo. Nos dice solamente retracto. O sea, estamos probando que no hay un retracto, que no sea deformación. Pero es que de hecho no puede haber un retracto de deformación del disco en S1. ¿Por qué? Eso ya debéis saberlo. No, pero ese razonamiento no lo prueba. Eso es una cosa intuitiva. Vosotros ya estáis en disposición, o deberíais estarlo. También lo digo por los de casa, que lo estoy aquí victimizando a la gente que encima viene a verme. Necesito un razonamiento muy corto en una línea que me diga que por qué el disco no retrae con deformación sobre la circunferencia. ¿En casa alguien? Si está en el núcleo del teorema que hemos visto antes. ¿Por qué no hay qué? No hay ninguna retracción de 2S1. O sea, no, yo lo que... sí, pero eso es lo que quiero... O sea, vale. No existe ninguna retracción, pero eso es, digamos, probando esto. Yo quiero que me deis un razonamiento muy corto que me diga que D2 gorro y S1, o sea, perdón, que S1 no es retracto de deformación de D2 gorro. Esto es más fuerte. ¿Alguien ha dicho algo? Miguel Ángel Izquierdo ha dicho porque el disco es contráctil. Genial. ¿Y el disco es contráctil? ¿Y cuál es lo otro que lleva la contradicción? Y S1 no. Ese es el razonamiento. El disco es contráctil y S1 tiene grupo fundamental. ¿Vale? Fundamental. Y es importantísimo que tengáis en la cabeza que los retractos de deformación son equivalencias de homotopía que conservan el grupo fundamental. ¿Vale? El disco es contráctil, grupo fundamental trivial. S1 tiene grupo fundamental Z. Por tanto, no pueden ser del mismo tipo de homotopía. Por tanto, D2 gorro no puede retraer con deformación sobre S1. ¿Vale? Salían las dos cosas en la prueba del teorema anterior. ¿Ok? Vale, y tras esta digresión, lo que me falta ver es que R es continua. ¿Por qué R es continua? Intuitivamente, la construcción. Pues básicamente la idea es que F es continua. ¿Vale? Si F es continua, ¿eso qué quiere decir? Que cuando X se mueve un poquito, F se mueve un poquito. Podéis intentar escribirlo rigurosamente, pero la idea es la siguiente. Cuando X se mueve un poquito, F se mueve un poquito. Eso es lo que significa continuidad. ¿Lo veis? Pero cuando F se mueve un poquito, R se mueve un poquito. Por eso cuando esto se mueve infinitesimalmente, el R también. Eso es que R sea continua. ¿Lo veis? Es la idea intuitiva de que R sea continua. Estamos hablando, aquí no hay que pensar en subespacios con topologías raras. Estamos hablando de subespacios de R2, de cosas que conocéis desde el instituto. ¿Vale? Es continuidad en ese sentido. Si esto se mueve muy poco, podéis tomar un límite aquí. Al pasar por la imagen, esto también se mueve muy poco. Si aquí tenemos una sucesión que tiende aquí tenemos una sucesión que tiende a la imagen. ¿Vale? Continuidad de siempre, de toda la vida. ¿Se entiende? Y esto es una cosa que yo lo he dicho alguna vez, pero quiero insistir en ello. Siempre que estéis trabajando con subespacios de Rn,
podéis utilizar las nociones de continuidad que habéis aprendido en análisis o en cálculo, ¿de acuerdo? Porque son las mismas aquí que en la clase de análisis, o sea, el mundo es el mismo. O sea, porque llegamos aquí y nos pongamos la careta de topólogos no quiere decir que no podamos usar las herramientas que ya se conocen en RN. La diferencia es que RN es el mundo en el que vivimos y lo estudiaron antes porque estaba más cerca. Entonces se sabe mucho más, su estructura es mucho más rica. Pero ese conocimiento puede aplicarse siempre aquí, siempre que estemos en RN, ¿de acuerdo? Dentro de un RN, que no pasa siempre. ¿De acuerdo, chicos? Pues eso, red es continua y por tanto hemos llegado a contradicción, porque de acuerdo con el teorema anterior, como nos decías, ¿cómo te llamas tú? Pilar, como nos decía Pilar, el teorema de no retracción garantiza que ese R no puede existir. Y con eso hemos probado el teorema. ¿Se entiende? Hemos probado la existencia, que si el teorema de punto fijo, Ay, Álvaro pregunta. Todas las equivalencias de homotopía preservan pi1, eso es, Álvaro. Exactamente. Lo último que he dicho, y estaba resumiendo el final de la demostración es que yo he construido un red, o sea, si esto es cierto, si el teorema es cierto, lo diré bien, estoy tonto. Tengo el teorema, si esta hipótesis absurda fuera cierta, si F no tuviera punto fijo, entonces podría construir una retracción del disco en la circunferencia. Y no puedo construirla por el teorema de no retracción. Por tanto, contradicción. ¿Vale, Jesús? Eso es lo último que había dicho. ¿Ok? ¿Jesús? ¿Bien? Bueno, supongo que sí. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se han entendido los dos teoremas y las pruebas? Pero son unas pruebas muy rápidas y a la vez, bueno, esto cuando uno lo ve por primera vez resulta extraño. Yo soy consciente de ello porque estamos utilizando una herramienta nueva. Pero luego cuando sigamos con ello, vamos a hacer muchos ejercicios de esto la próxima semana, veréis que es un truco bastante estándar. Y en cuanto a esto, pues es una genialidad, es darse cuenta de que las cosas funcionan así. Una vez que te lo cuentan, yo creo que se ve rápido, pero no es nada inmediato a partir del enunciado, creo yo. ¿Vale? Y ya os digo, si queréis ver otra prueba, en los apuntes hay otra prueba, también interesante, pero diferente, usando módulos. ¿Qué es lo que no entiendes, Jesús? Dime qué es lo que no entiendes. Que Jesús me pone, sigo sin entenderlo. Dime qué es lo que no entiendes. Si quieres, usa el micro, que se oye. Dime algo. Bueno, ya mientras voy borrando. Porque el R, si existe, me dice, ¿por qué con solo definir R me sirve? Porque si existiese esta R sería una retracción del disco en la circunferencia. Y el teorema anterior que hemos probado nos dice que eso no puede existir. El teorema de no retracción, el que hemos probado al principio de la clase, nos dice que no puede existir esa R. No puede existir una R como esa. Y he definido algo que no puede existir, por tanto, contradicción. Vale. De acuerdo. Entonces, ¿ninguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Vale, pues voy a cambiar de tercio y voy a empezar a hablar, me voy a pasar hoy y la parte de la clase que viene, espero que no entera, porque no vamos a sobrar de tiempo, de grupos. Voy a hablar de grupos. Porque como ya os he dicho, bueno, nosotros, el grupo fundamental es fundamental, pero sobre todo es un grupo. Es un sitio donde donde hay una operación interna con las propiedades que conocemos. Entonces, lo que vamos a ver, hacia lo que vamos, es hacia una manera de entender todos los grupos de un modo unificado. ¿Por qué lo digo? Porque vosotros conocéis muchos grupos, seguramente ahora quizás no os acordáis de muchos, pero durante la carrera habéis visto muchos grupos y se expresan de manera diferente. Por ejemplo, los grupos que normalmente nos aparecen, pues
Z, Z módulo 2, Z módulo 3, Z por Z, son los grupos habituales del álgebra, ¿no? Esos son ejemplos de grupos. Otros grupos que son más raros, porque son infinitos, o sea, son infinitos, quiero decir, pueden ser infinitos no numerables, por ejemplo, R. R es un grupo que es infinito no numerable, y es grupo con la suma y con el producto. Otro es C, los complejos. Los complejos también son infinitos no numerables, con una operación completamente diferente. ¿Lo recordáis? Más tipos de grupos. También habéis visto en algún momento grupos de matrices. En algún momento habréis visto matrices. Las matrices también son grupos. Matrices con coeficientes reales, matrices cuadradas. Y quiero decir, se pueden multiplicar. Matrices con coeficientes reales y determinante distinto de cero, son un grupo con el producto. Matrices con coeficientes complejos, matrices con coeficientes en Z módulo n, todo eso también son grupos. ¿De acuerdo? Otros grupos que habréis visto quizá en geometría. ¿Os suenan las isometrías? ¿Habéis visto isometrías? Pues una composición de isometrías es una isometría. Por tanto, ahí también hay una operación de grupo. Los movimientos del plano, los movimientos del espacio, también son grupos. ¿De acuerdo? O sea, hay muchos tipos de grupos diferentes y se suelen expresar de diferentes modos dependiendo del contexto matemático en el que estemos tratando. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora nosotros es una manera, lo que voy a intentar que entendáis de aquí hoy y mañana, es una manera de ponerle un carnet de identidad a los grupos. Dice, sí, a mí usted es geómetra y me viene ahí con los senos y los cosenos. Usted es algebrista y me viene con el Z con los escritos así raros. Usted es analista y me viene con C. Pues lo que vamos a hacer es ponerle un carnet de identidad a todos los grupos, un nombre y un apellido. Y eso va a valer para todos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar presentar un grupo por generadores y relaciones. Entonces, vamos a probar. Vamos a ver, de hecho, que todo grupo admite una única expresión no, una expresión de una forma muy concreta que permite identificarlo y trabajar con él. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se van a llamar generadores y relaciones. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Porque cuando calculemos el grupo fundamental vamos a dar de los espacios que nos interesan, vamos a darlo en función de esa manera de expresar el grupo. ¿Vale? No siendo eso óbice, porque si es un grupo conocido, pues también le pongamos el nombre conocido. O sea, si sale Z, vamos a dar la forma que os voy a contar luego, pero también podemos llamarlo Z, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero por su propia naturaleza, el teorema que nos va a servir para calcular nos va a dar los grupos de esta manera que os estoy diciendo. ¿Ok? Por tanto, hay que conocerla, además de que es una cosa fundamental en matemáticas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer, voy a comenzar en grupos. Otro tipo de grupos que no he mencionado, pero que también aparecen, habéis visto ya, son los grupos de permutaciones. Los grupos de permutaciones de n elementos, también son grupos y se expresan pues, con los ciclos, con las permutaciones y tal, que es de una manera diferente. Bueno, los elementos, recordad elementos de este tipo, por ejemplo, ¿lo recordáis? Seguramente de álgebra básica, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 1. Permutación, eso es otro tipo de grupo. Vale, pues entonces, lo primero que voy a definir o a redefinir, algunas de estas cosas ya las habréis conocido en vuestros buenos viejos tiempos, otras quizá no, tampoco va a ser mucho, pero bueno, yo voy a irlo contando todo. Lo primero es un sistema de generadores. Definición. Dado un grupo G, un sistema de generadores XY es un conjunto de elementos del grupo tal que todo elemento del grupo se puede poner bien, al sistema lo voy a llamar S, ¿vale? S igual a X. Se puede poner como producto finito cuando digo finito quiere decir multiplicando una cantidad finita
de elementos de S. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Esto lo habéis visto ya? ¿Sistema de generadores? ¿Os suena? Sí, ¿no? ¿Un sistema de generadores de Z? ¿Perdón? Decimos un sistema de generadores de Z. ¿El 1? El 1 es un sistema de generadores de Z. Decidme otro. El -1. Y no hay ninguno más. Bueno, no hay ninguno más de un solo elemento. ¿De acuerdo? ¿Y de Z por Z? El 1, 0 y el 0, 1, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y de R? ¿Un sistema de generadores de R? Este es más difícil, ¿no? El intervalo 0, 1. Lo diré. Con la suma, correcto. El intervalo 0, 1 es un sistema de generadores. Porque haciendo la traslación podemos irlos moviendo. Genial, Luis. ¿Vale? Hay uno más sencillo, que es el propio R. Cualquier grupo, si cojo todos los elementos, me generan el grupo. ¿Vale? Pero eso es guay. El 0, 1 es un sistema de generadores chulo. Para R con la suma. R se puede pensar con la suma y con el producto. Pero de hecho para el producto también. Bueno, a lo que iba. Lo siguiente, que es una propiedad, no voy a llamarla ni proposición porque no necesita demostración, que es que todo grupo tiene algún sistema de generadores. ¿Por qué? Pues es lo que acabamos de ver. Todos los elementos del grupo siempre van a ser un sistema de generadores. O sea, por lo menos existe ese tonto. ¿De acuerdo? Normalmente ese tonto no es útil, pero eso nos sirve para probar que existe. Y eso es importante para lo que vamos a ver ahora. Normalmente la inmensa mayoría de los grupos que manejaremos tienen sistemas de generadores no triviales, o sea, sistemas con poquitos generadores que nos permiten generar todo el grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que habéis dicho vosotros, Z por Z, pues sería 1, 0 y 0, 1 es un sistema con dos generadores para Z por Z con la suma. ¿De acuerdo? Se parece a un espacio vectorial porque es lo que se llama un grupo abeliano libre, un producto de Z. Bien, pues esto es una cosa. Quedaos con la idea de generadores, volveremos sobre ella un poquito más adelante, muy poquito más adelante. ¿Está claro todo hasta aquí? Generadores, bien, ¿no? Por ejemplo, el grupo de permutaciones pues lo generan las transposiciones. Es un resultado de álgebra básica. Vale, otro concepto que quiero recordar, porque es muy importante en nuestro contexto, es el de subgrupo normal, que estoy seguro que también lo habéis visto, pero quiero recordarlo. Definición. Se dice que un subgrupo N dentro de un grupo G. Este símbolo en el contexto de teoría de grupos significa subgrupo, ¿vale? Un subgrupo N dentro de G es normal y se representa habitualmente así, con un triangulito. El igual es para coger el caso en el que N sea igual que G. Sí, para todo G, perteneciente al grupo grande, y para todo H, perteneciente al grupo pequeño, G por H por G menos 1 pertenece al grupo pequeño. ¿Vale? Esto es lo que se llama la conjugación.
Lo escribo también. Definición. Dados dos elementos G y H de un grupo, G y H de un grupo, se llama conjugado de H por G al elemento G por H por G menos 1. Multiplicar la izquierda por el elemento y la derecha por el elemento inverso. En algunas referencias que podéis consultar por ahí, dependiendo de lo que estén haciendo, a veces llaman conjugado a lo contrario, o sea, poner G menos 1, HG. ¿Vale? Para mí, conjugar va a ser siempre conjugar mi elemento por la izquierda. ¿Vale? El homomorfismo. Homomorfismo. C sub G. De G en G, que lleva a cada elemento en su conjugado, se llama conjugación por G y de hecho es un isomorfismo. ¿Vale? Eso ahí habría que probar cosas, pero bueno, yo supongo que esto ya lo habréis visto en algún momento. En cualquier caso, miramos brevemente lo que dice aquí. Daos cuenta de que si conjugo por G, o sea, lo digo bien, que si yo tengo H y H' y hago G por H', es lo mismo que G por H por G menos 1 por G por H' por G menos 1. Por tanto, esto es un homomorfismo. ¿Vale? Da igual multiplicar primero los G y luego conjugar, que conjugar y luego multiplicar. Y luego, esto es isomorfismo porque, ¿quién es su inverso? ¿Quién es su inverso? ¿Quién es su inverso? En la conjugación por G menos 1. ¿Vale? Si yo conjugo por G y luego conjugo por G menos 1, es lo mismo que si no hubiera hecho nada. Pues G menos 1 por G por H por G menos 1 por G es lo mismo que H, porque G y G menos 1 se cancelan. ¿Vale? El inverso es conjugar por G menos 1. ¿Vale? Y bueno, los subgrupos normales tienen enorme importancia, en parte porque si n es normal, esto sí que lo veréis seguro en álgebra, G módulo n es un grupo. De hecho, los subgrupos normales son aquellos tales que el cociente es un grupo. El G módulo n es un grupo y la proyección cociente es un homomorfismo de grupos. Por supuesto, sobreyectivo, como todas las proyecciones cocientes del mundo mundial. ¿Vale? Recordad que así, por ejemplo, es como construimos los grupos Z módulo n. Si yo considero Z y dentro el subgrupo isomorfo a Z, que son los números pares, cuando llevo el cociente lo que obtengo es Z módulo 2. ¿Vale? Si G es abeliano, si G es abeliano, o sea, conmutativo, todo subgrupo es normal. ¿Vale? Si G es abeliano, todo subgrupo es normal, porque si G es conmutativo, decir GH, G-1 es lo mismo que decir G, G-1H, que es lo mismo que decir H. ¿Vale? Por tanto,
abeliano implica que todos sus subgrupos son normales. ¿Me seguís? Todo esto yo creo que debéis haberlo visto, lo que pasa es que quizás hace ya un tiempo. Excepto quizá un poco de los de generadores. Vale. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Se entiende? Vale. Ahora. Creo que no me he dejado la cámara de una vez. Estoy súper orgulloso de mí mismo. Si n, no, si n no, perdón. Si, con que no. Si x, esto es definición también. Si x es un subconjunto de un grupo G, ojo, un subconjunto, no un subgrupo, una serie de elementos. Si x es un subconjunto de un grupo G, se llama subgrupo normal generado por X. Por X. Y se denota así, entre triangulitos. Disculpadme un momento, esto que estoy escribiendo es un poco antinatural, o sea, es perfectamente correcto, pero antes viene otra definición, porque si no, los dioses de escribir bien me van a castigar. Un momento. Hasta aquí. Se llama subgrupo generado por X, no normal, sino generado por X. Ahora vamos con el normal. Se llama subgrupo generado por X al subgrupo más pequeño de G que contiene a X. ¿Vale? Y ese subgrupo existe porque si tengo dos subgrupos que contienen a X, su intersección es un subgrupo que también contiene a X. Yendo por las intersecciones, al final acabamos en el más pequeño. ¿Vale? ¿Se entiende? Y este subgrupo es muy fácil de construir, sencillamente. X es un sistema de generadores, empieza a multiplicar todos los elementos de X y todo lo que pueda conseguir será precisamente este subgrupo. ¿Vale? Y ahora, en las mismas condiciones, se llama subgrupo normal generado por X y se le denota, ahora sí pongo el de antes. Bueno, aquí arriba, bueno, ahora lo hemos generado por X al subgrupo normal más pequeño que contiene a X. Este de aquí arriba, que no lo había puesto, se denota habitualmente así, entre unos corchetes, y este de aquí abajo se denota así. ¿Vale? Con triangulitos.
Y ya, para terminar, lo único que voy a decir una frase más para terminar, es ahora ya, ¿no? Y me marcho, que es que en la proyección, esto ya está fuera de la definición, en la proyección de G en G módulo este subgrupo normal generado por X, los elementos de X se hacen cero, se trivializan. Se trivializan. Quiere decir que se hacen todos cero, si estamos pensando en subgrupo aditivo. ¿Vale? Cuando pasamos algo al cociente, en grupos, lo que está abajo siempre se hace cero. Entonces, esto, cuando pasamos a este cociente, lo que hacemos es que todos los elementos de X los mandamos al cero. ¿Vale? Si hacemos Z cociente por los números pares y tenemos Z módulo 2, todos los números pares por la proyección cociente van al cero. ¿Vale? Eso es lo que está dicho. ¿Ok? Mañana seguiremos con esto. ¿Una pregunta? No.